Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con un análisis de la película Cueva Azul, los actores Kerem Bürsin y Debrim Özkan. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. La visualidad de la película es uno de los elementos más importantes que bloquea la pantalla. Las vistas del mar azul profundo, las misteriosas tomas de cuevas y las bellezas naturales de la ciudad invitan al público a un mundo fascinante a lo largo de la película. El director combinó hábilmente los estados emocionales de sus personajes con la naturaleza mediante el uso de la expresión visual. Los traumas y secretos del pasado de los personajes aumentan la profundidad emocional de la película. El público empatiza con los personajes al sentir el dolor y los cambios que experimentan. Especialmente las actuaciones de Debrim Özkan y Kerem Bürsin transmiten con éxito esta intensidad emocional a la actuación. En la película hay una fuerte armonía entre la belleza de la naturaleza y la estructura mística de la Cueva Azul. La leyenda de la Cueva de la Fundación proporciona un trasfondo metafórico para que los personajes enfrenten sus propios miedos y su pasado. Esto hace que la historia sea más significativa e incita al público a verla a lo largo de la película. Debrim Özkan y Kerem Bürsin reflejan los conflictos internos en la vida de los personajes con sensibilidad y con gran éxito. Mientras que Özkan retrata con éxito su carácter fuerte pero emocionalmente herido, Bürsin presenta al público de forma impresionante su personaje, que tiene un carácter cariñoso y al mismo tiempo misterioso. La química del dúo en la película proporciona un viaje productivo y emocional. Aunque la película fue apreciada en general, algunos críticos notaron que el ritmo de la historia se había ralentizado. En particular, se piensa que el momento en que se resuelve el misterio avanza lentamente y los diálogos de los personajes en algunas escenas se alargan más de lo necesario. En este caso, es posible que se dañen algunos ahorros. Sin embargo, este tipo de flujo lento puede considerarse una técnica narrativa preferida desde la perspectiva del espíritu de la historia. Blue Cave no es solo una historia de amor, sino también de confrontar el pasado y encontrar la historia que se vive. El equilibrio entre la belleza natural y los temas místicos de la película ofrece al público mucho más que una simple historia de amor. La combinación de esta atmósfera con los viajes personales de los personajes hace que el espectador no sea solo un espectador sino parte de la historia. Como resultado, Blue Cave logra contar una profunda historia de amor al tiempo que ofrece un festín visual. Es una producción que no se debe perder, especialmente para aquellos amantes del cine místico y de naturaleza. Se afirmó que Debrim Özkan, de quien se habló mucho con las escenas íntimas de Kerem Bürsin y la película Mavi Cave, apenas escapó de su amigo, el actor principal. Mientras todos hablaban sobre si esta afirmación era cierta o no, Bürsin estaba muy interesado en Özkan, quien constantemente rompía con Torreira y se reconciliaba, y el famoso nombre Sebhim Bar Kerem, que se dio cuenta de esto, demostró una afirmación del dúo. Al parecer, el interés de Bürsin por Özkan continúa fuera de las escenas cinematográficas. Las especulaciones basadas en las imágenes llevaron a una discusión sobre los límites de la amistad del dúo. Según los rumores, cuando Özkan le dijo «tengo novia» a Kerem Bürsin, demostró que estaba intentando recordarle su compromiso con Torreira. Sin embargo, los fanáticos y los medios de comunicación siguen cuestionando si este esfuerzo por mantener la distancia ha sido completamente exitoso. Como resultado, aunque es difícil demostrar cuán ciertas son estas afirmaciones, no hay forma de huir de la vida en las vidas de Özkan y Bürsin. Especialmente la armoniosa relación entre Özkan y Bürsin en el set llamó inmediatamente la atención de sus fans.
El vínculo íntimo entre ellos mientras filmaban la escena llevó a muchos a preguntarse si había una cercanía que se trasladaría a sus vidas reales. Las fotografías tomadas juntos y difundidas en las redes sociales alimentaron los rumores. Especialmente la actitud sincera de Bürsin y el esfuerzo de Özkan por mantenerse alejado de él no pasaron desapercibidos para los aficionados. Se sabía que Debrim Özkan estaba en una relación con el famoso futbolista del Galatasaray, Lucas Torreira. Con frecuencia se menciona la relación entre Özkan y Torreira, el hecho de que rompieron y se reconciliaron varias veces a lo largo de su relación y que el vínculo entre ellos tiene una estructura compleja queda plenamente reflejado en las secciones de la revista. Afirmó que estas fluctuaciones en su relación con Torreira hicieron aún más interesantes los rumores sobre la comunicación de Özkan con Bürsin. Al parecer, existe un gran interés por Debrim Özkan en el set de la película Kerem Bürsin. Se hicieron algunos comentarios sobre Bürsin, quien mostró interés en Özkan más allá del lugar del rodaje, entrando por la fuerza en el límite de la amistad. Sin embargo, se dice que Debrim Özkan, en respuesta al interés de Kerem Bürsin, recordó su relación con Torreira con «Tengo un amante, Kerem». Esta situación muestra que Özkan está tratando de mantener una distancia emocional, manteniendo al mismo tiempo la simpatía de los amigos que opone a Bürsin. Por supuesto, no se puede saber con claridad si tales afirmaciones son ciertas o no, excepto para la propia pareja. Sin embargo, los fanáticos continúan discutiendo esta situación en las redes sociales. Mientras que algunos fans argumentan que Debrim Özkan y Kerem Bürsin solo están experimentando una amistad profesional y una cercanía proporcionada por los rodajes de películas, otros piensan que el interés de Bürsin por Özkan no es solo una amistad. Comenzaron a surgir rumores de que Özkan y Bürsin estaban pasando tiempo juntos fuera del set. La filtración de algunas fotos de ellos juntos a la prensa después del tiroteo resultó ser una prueba de los rumores. En estas fotos fue destacable la actitud relajada y la risa de la pareja, sobre todo en los momentos divertidos. Estas manifestaciones, difundidas en las redes sociales, llevaron a los aficionados a discutir las acusaciones aún más enérgicamente. Especialmente las miradas y sonrisas de Bürsin hacia Özkan fueron vistas como un interés romántico por algunos de sus seguidores. Estos rumores entre Debrim Özkan y Kerem Bürsin se están generalizando en el mundo de las revistas. Estos detalles, que se reflejan en la prensa, tanto en la vida privada como en el set, son constantemente actualizados por sitios de noticias y revistas y presentados a los lectores. Además del éxito de la película Blue Cave, protagonizada por el dúo, estas especulaciones han aumentado la curiosidad y el interés por la investigación cinematográfica. Hasta el momento, no ha habido desmentidos ni continuidad con respecto a estos rumores por parte de Bürsin y Özkan. El silencio de la pareja también hizo que los rumores se extendieran rápidamente. Algunos miembros del equipo de rodaje afirman que los dos actores trabajan profesionalmente y que no existe una relación romántica entre ellos, pero eso no es suficiente para acabar con los rumores todavía. Como resultado, estos chismes sobre la vida personal y las relaciones internacionales de Bürsin y Özkan, reflejados en la prensa, se han convertido en la agenda tanto de los fans de los dos nombres famosos como del mundo de las revistas. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.